Bueno, la clase de hoy es muy cortita. Igualmente, no, mentira, a veces la damos hígado, páncreas, hígado, yo diría páncreas y vaso. Pero pues, ese hígado es como complejo, páncreas es chimbito. Recuerden que el vaso es una víscera retroperitoneal, pero es secundariamente retroperitoneal. ¿Qué quiere decir? Que en el desarrollo embrionario el páncreas está, si yo fuera el embrión, el páncreas tiene una región anterior y una región posterior en el desarrollo embrionario. En el desarrollo embrionario hay una cavidad peritoneal a la derecha del páncreas y una cavidad peritoneal a la izquierda del páncreas. Entonces el páncreas tiene una región anterior, una región posterior. Hola, muy buenos días. Es que yo a llegar a punto, no sabía. Bueno, entonces, la región anterior, región posterior del páncreas, está en relación con una cavidad peritoneal derecha y una cavidad peritoneal izquierda. En el desarrollo embrionario, entonces, ¿qué empieza a pasar? El hígado empieza a andar para acá y el vaso empieza a andar para acá. La cola del páncreas va a ser el origen posterior del páncreas. La cabeza del páncreas va a ser el origen anterior. Entonces, en ese desarrollo embrionario, la cavidad peritoneal de este lado se va hacia atrás y la cavidad peritoneal de este lado se va hacia adelante. Pero cuando el páncreas se va quedando hacia atrás, entonces es como si estuviera originado cabeza y la cola. Cavidad peritoneal derecha, cavidad peritoneal izquierda. El páncreas empieza a girar de esta manera y se queda pegado hacia atrás, así, cabeza y cola. Allí se forma una fase de acolamiento. Esa fase de acolamiento se llama la fase de Krebs. ¿Sí? Recuerden que una fase de acolamiento es una fase de adherencia entre dos láminas de peritoneo. Ustedes ya vieron intestino, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, ¿qué partes del colon tienen fascias de acolamiento? El traverso no. El traverso tiene un meso. Y el sigmoideo tiene meso también. Meso. Así como un pasito de Carlos. Entonces, colon ascendente y colon descendente tienen fascias de acolamiento. ¿Listo? Esa fascia de Trex también la llaman la fascia retroduodeno pancreática. Retroduodeno pancreática. Bueno, entonces esa fascia retroduodeno-pancreática le hace entender a uno que está detrás del duodeno y del páncreas. Esa fascia, pues como los epónimos tratan de salir del mercado, pero es como difícil salir de ellos, se llama, ya dije que llama la fascia de Trex, retroduodeno-pancreática. Ya hablé casi, listo. Entonces miren que entre el duodeno y el páncreas, al estar cubierto por una fascia, la fascia retinente, también se llama fascia retinente rostral, maldita sea. 3 nombres. Fascia retinente rostral. Entonces miren, al duodeno y páncreas tenerlo adherido hacia allá, y aquí hay peritoneo parietal de la cavidad peritoneal menor. ¿Sí? Esto hace parte del lecho gástrico. Entonces, en esas formaciones peritoneales de la fascia retinente rostral y el peritoneo parietal de la cavidad peritoneal menor, se forma algo que se llama la cepilla duodeno-pancreática. Importante reconocerla porque cuando hay pancreatitis, la pancreatitis pues, es un problema inflamatorio bastante severo, en la cual el páncreas se autodigiere. ¿Sí? El páncreas produce un poco de enzimas
produce proteasas, lipasas, amilasas. Las proteasas son para digerir ¿qué? Proteasas, proteínas. Las amilasas, carbohidratos. Y las lipasas, lípidos. Entonces el páncreas va a digerir de todo. Y si él se inflama y empieza a autodestruirse, entonces puede generar unos síndromes compartimentales, un síndrome compartimental. ¿Qué quiere decir? La celda duodeno-pancreática es un compartimento limitado por la fascia de Treitz y por la fascia o el peritoneo que pertenece al peritoneo parietal de la cavidad peritoneal menor. ¿Listo? Bueno, entonces es importante. El duodeno se lo puede decolar. ¿Decolar qué es? Usted puede irse por este borde del duodeno y separarlo. Y uno lo puede levantar, romper la fascia de Treitz y puede llegar a la vena cava inferior. ¿Listo? La vecindad que tiene el duodeno por detrás también es el riñón derecho. ¿Listo? Entonces usted puede acceder al riñón derecho levantando esa fascia retroduodeno-pancreática. Levanta, atrás va a ver el riñón derecho, la glándula suprarrenal derecha estará por acá y la vena cava inferior, la cual está recibiendo una vena renal izquierda, derecha, que es más corta que la del lado izquierdo. Bueno, el duodeno tiene 4 porciones y la cabeza del páncreas es rodeada por las 4 porciones del duodeno. Entonces el duodeno va a tener una primera porción que se llama la primera porción del duodeno. Va a tener una segunda porción que se llama la segunda porción del duodeno. Va a tener la tercera porción del duodeno y acá atrás estará la cuarta porción del duodeno. Tienen otros nombres bien interesantes. Esta se llama la porción superior, esta se llama la porción descendente, esta porción se llama la porción transversa y esta porción que está acá atrás se llama la porción ascendente. La primera porción del duodeno se le escribe una parte superior que va con relación al ligamento hepatoduodenal que se llama el bulbo duodenal. El bulbo duodenal va a estar aquí y de ahí hacia allá arranca el ligamento hepatoduodenal que será la parte más lateral del epífilo menor. ¿Cierto? Mañana quedaron los casos clínicos que los residentes quieren que oír toda la mañana. ¿Cómo? Con los residentes. ¿Cómo? No, mañana a las 9 con los residentes. ¿Listo? Y por la tarde, no sé. Yo creo que ahí en el salón. Ah, no, en el salón, que no está en la no es nuestro. Estaba pensando por la tarde. Por la tarde, entonces no vamos a hacer disección. Gracias. Yo el bloque. Yo el bloque de cerro. Ya lo tenemos. ¿No? Nosotros ¿Tienen que? Nosotros conseguimos. ¿Qué consiguieron? Conseguimos aorta, porque venía con corazón, toca hacer la disección, esa parte, porque nos toca reconstruir duodeno, pero todo viene con fascia, entonces toca, ya lo dejamos en formol y toca disecar después. Listo. Bueno, entonces, mire, la primera porción del duodeno, pues eso es muy interesante, que está en relación con ese bulbo duodenal, que es la parte superior. Recuerden que el duodeno él va recibiendo de a poquito el píloro del contenido gástrico ya con las enzimas y se está constituyendo algo de contenido que hay por aquí adentro que se llama el quimo. Bueno, en la segunda porción, como ustedes ya vieron la guía, acuérdense que esa segunda porción es donde desemboca el jugo pancreático y el jugo
biliar. Entonces, a la segunda porción del duodeno se le escribe una pared lateral, una pared posterior, está abierta la pared anterior y una pared medial. Y en la pared medial es donde vamos a tener la desembocadura de la ampolla de Valle. Entonces, el espacio que va a estar aquí adentro del espacio es donde va a desembocar la vía biliar y la vía pancreática. El espacio se llama ampolla de Valle y está rodeada por un músculo liso que se llama el esfínter de Oddi. Entonces, el espacio se llama la ampolla de Valle, el músculo se llama el esfínter de Oddi. Y el relieve que se forma allí en el duodeno se llama la papila duodenal mayor. La papila duodenal mayor es lo que vemos en el duodeno. Entonces, cuando usted ve allá el duodeno abierto, lo que usted está visualizando allí es la papila duodenal mayor. Si le quita la mucosa está recubriendo al esfínter de Oddi. Y si usted abre el espacio de ese huequito, se llama la ampolla de Valle. Más o menos centímetro y medio más arriba vamos a encontrar la desembocadura del conducto pancreático accesorio. Entonces, miren, el páncreas tiene un doble componente. Tiene un componente endocrino que va a liberar unas hormonas hacia la vena porta que se llaman la insulina y el glucagón. Es el componente endocrino que tiene el páncreas. Las dos hormonas existen para regular lo que es los niveles de azúcar. Cuando el nivel de azúcar se eleva mucho, entonces la insulina se vierte para que se guarden en las reservas. Cuando los niveles de azúcar se disminuyen, entonces aparece el glucagón para que el glucagón saque las reservas. Entonces, esos niveles de azúcar que se llaman la glicemia son regulados por la insulina y el glucagón. Insulina moviliza para reservar, glucagón moviliza para hacer circular la glucosa. Lo que les hablé, que son las lipasas, las proteasas y las amilasas, ellas van a salir hacia la parte exocrina del páncreas. Por eso el páncreas es una glándula mixta, endocrina y exocrina. La parte exocrina entonces va a ir hacia unos conductos que van a conformar finalmente un conducto que se llama el conducto pancreático principal. Ese conducto pancreático principal también se llama el conducto de Wilson. Y en la cabeza del páncreas se forma otro conducto que se llama el conducto de Santorini. Entonces, en la ampolla duodenal mayor, cuando se une con el colédoco, lo que se une es el conducto de Wilson. Puntitos. Eso ustedes lo van a recordar toda la vida, porque cuando se movilizan cálculos por la vía biliar, esos cálculos pueden llegar y quedarse enclavados aquí en la ampolla de Valle. Si el cálculo obstruye la vía biliar, a ese nivel va a obstruir entonces también la vía pancreática. ¿Y qué empieza a pasar con esto? Que va a generar la posibilidad de que esas enzimas pancreáticas se retengan dentro del páncreas y se produzcan las pancreatinas. Entonces, por eso, recuerden esta asociación: coledocoliquiasis, es decir, cálculos en el colédoco. La coledocoliquiasis puede generar pancreatitis.
las pancreatitis son graves. Y siempre que usted piense en dolor abdominal, resulta que el páncreas duele como en cinturón aquí a este nivel. Es un dolor que lo detecta uno en el epigastrio, en el hipocondrio y en la región lumbar alta. Así duele la pancreatitis. No siempre duele igual. La pancreatitis puede ser un dolor abdominal difuso, pero cuando ese dolor tiene esas características hay que pensar en la pancreatitis. El otro problema es que cuando hay dolor abdominal, como el peritoneo y las vísceras no tienen una inervación general en nervios que sean bien mielinizados, esa falta de mielina en esos nervios hace que el dolor uno no pueda decir exactamente dónde lo está sintiendo, sino que es un dolor difuso. Cuando hay dolor abdominal, hasta que no se sepa por qué duele, no hay que dar analgésicos. Entonces, no analgésicos, que esto sea lo más importante de la clase de hoy. Si no existe diagnóstico. Esta es que sea una máxima para ustedes toda la vida. Si no hay diagnóstico, no le damos analgésicos. Cuando ya sabemos por qué duele, ahí sí se puede manejar el dolor. ¿Listo? Resulta que el dolor abdominal puede arrancar, por ejemplo, puede ser el epigastrio, y en el epigastrio puede doler el pulmón, puede doler el corazón, puede doler el hígado, puede doler el apéndice. Estando tan lejos, el apéndice puede doler aquí. Entonces, por eso es peligroso. Cuando usted tenga un paciente con dolor abdominal, lo primero que tiene que hacer es suspenderle la vida oral y ponerle una buena vía de hidratación parenteral. Y para la pancreatitis, el paso inicial principal es suspender la vía oral hasta que se haya pasado el cuadro de pancreatitis. Entonces, no solamente para poder vigilar la evolución del dolor, sino para hacer que el reposo intestinal evite las complicaciones de la autodigestión, que es la pancreatitis. La autodigestión del, así suena redundante, del mismo páncreas. ¿Listo? Ahora sí, el páncreas, como es una víscera retroperitoneal, ustedes allá en la pizarra donde lo ven, resulta que ahí se le ha quitado las láminas de peritoneo de adelante y la fascia rectamente rostral, y por eso quedó suelta, pero él no está así ubicado legalmente. La parte que queda relacionada con el marco duodenal se llama la cabeza, y la parte que está relacionada con el vaso se llama la cola. Esta parte intermedia entonces se llamará el cuello. ¿Qué nos ayuda a delimitar el cuello? Una porción que está en relación con los vasos mesentéricos aquí, que se llama la porción uncinada del páncreas. Ese proceso uncinado o porción uncinada del páncreas está en relación con los vasos mesentéricos superiores, que son los que están dentro del mesenterio. Ahora, resulta que a los anatomistas les gusta complicar la vida, ¿no? Entonces, un tipo de apellido Rogi, esto no está en la guía, un tipo de apellido Rogi resulta que describe un cuadrángulo donde uno va a buscar a la arteria mesentérica superior. Una descripción más chimba. Porque se llama el cuadrángulo de Rogi. ¿El cuadrángulo de Rogi qué es? La vena esplénica, la vena mesentérica superior, la vena mesentérica inferior y la vena renal izquierda. Entonces, en ese cuadrángulo de Rogi, ahí es donde uno va a encontrar a la arteria mesentérica superior.
las venas mesentéricas, la renal y la esplénica. Bueno. El vaso, entonces, miren, cuando ustedes estudiaron el tronco celíaco, recuerden que el tronco celíaco da básicamente tres arterias. Una arteria que llama la gástrica izquierda, otra arteria que llama la arteria esplénica y otra arteria que llama la hepática común. Hoy no nos importa la arteria gástrica izquierda, nos importan del tronco celíaco esa y de la arteria mesentérica superior, que es esta de aquí, nos importan porque esas son las tres arterias que nos van a vascularizar al páncreas. Entonces, resulta que cuando la hepática común se divide, ella sube una división de ella habitualmente como la arteria hepática propia y sale una que llama la gastroduodenal. De la gastroduodenal salen unas arterias que llaman las pancreático-duodenales superiores. Entonces van a ir hacia el páncreas y hacia el duodeno, como su nombre lo dice, pero desde arriba. Se llaman arterias pancreático-duodenales superiores. La que dibujé aquí adelante, la dibujé continua, y la que está allá atrás, para el efecto 3D, la dibujé discontinua. ¿Listo? La mesentérica inferior también da unas ramitas que se llaman las pancreático-duodenales inferiores y efecto 3D, miren ahí. Entonces, pancreático-duodenales superiores, pancreático-duodenales inferiores. La pancreático-duodenal superior anterior es esta es la pancreático-duodenal inferior anterior. Esta es la posterior y esta es la inferior posterior, efecto 3D. ¿Listo? Esta vaina resulta que ella es anastomosa y esta también. A su vez, resulta que el cuerpo y la cola del páncreas van a recibir irrigación de unas arterias que se van a anastomosar aquí. Hay una arteria pancreática mayor. Profe, perdón, ¿se puede decir cuerpo o cuello? No, el cuello es la zona que limita al cuerpo con la cabeza. Ya. Y lo insinúa lo que es la porción uncinada. Entonces hay una arteria que se forma por aquí, la arteria pancreática mayor, que va a llegar y se va a anastomosar por allá atrás con esta. Y por acá la misma arteria esplénica da una arteria pancreática menor. Ellas se anastomosan por acá atrás y van a formar la arteria dorsal del páncreas. Entonces miren cómo el páncreas recibe una anastomosis muy generosa entre el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior, a través de estas anastomosis que se generan allá. Me faltó describir una arteria por acá que se llama la arteria de la cola del páncreas. Entonces, esa anastomosis generosa, ¿por qué? Porque es que el páncreas es una víscera que metabólicamente está muy activa. Está produciendo hormonas y produciendo enzimas. Y está regulando los niveles energéticos del cuerpo. Sí, está regulando la calidad de lo que es guardar las fuentes energéticas para posteriores necesidades. Entonces es importante recordar que allá en el retroperitoneo ese páncreas está muy bien vascularizado. Cuando hay pancreatitis, la autodigestión del páncreas puede comprometer esas arterias y también digerirlas y generar unas rupturas, unos sangrados arteriales bastante y venosos, porque también van venas por ahí, que son importantes de reconocer cuando una persona está con pancreatitis. El vaso, entonces yo quisiera que cada vez que ustedes piensen en el vaso, piensen en la 10ª costilla y se pongan la mano así, para que se acuerden que el vaso tiene
un polo, no me venía la palabra, un polo anterior y un polo posterior. Miren acá, un borde superior y un borde inferior. Entonces, polo anterior, polo posterior. Un borde, ¿borde qué? Superior y un borde inferior. Tiene unas relaciones peritoneales bastante importantes, tres básicamente. Tiene una impresión por el ángulo esplénico del colon, una impresión por la curvatura mayor del estómago. No apunten eso, póngale lógica. Entonces está el colon, el estómago, la curvatura mayor del estómago, y hacia atrás el riñón. Entonces está colon, estómago y riñón. Esas son las vísceras que están en relación con el páncreas. ¿Y por qué quiero que ustedes hagan así? Porque uno, cuando quiere examinar el páncreas, uno debe considerar lo que es la décima costilla. ¿Cómo? Vaso. ¿Yo qué? Páncreas. ¿Y cómo es? Entonces, cuando usted examine el vaso, y recuerden, si quieren acordar, el vaso se escribe así. Eso, sí, por favor. Ajá. Sí, porque es que allá en el anfiteatro, a veces yo no sé por qué hay dificultad con escribir eso, y a veces es con V y con Z que lo escriben, y eso queda un enredo feo. En inglés es spleen, que está más relacionado con la raíz de la víscera. Por eso está la arteria esplénica o la arteria lienal. Pero en español le llamamos el vaso. En inglés, como está ahí, spleen. Entonces el vaso está paralelo a la disposición de la décima costilla, allí, en el hipocondrio izquierdo. ¿Por qué es importante eso? Porque el vaso normalmente uno no puede ni tocarlo ni percutirlo. Cuando el vaso es percutible, entonces ya empieza a ver el aumento del tamaño del vaso, se llama esplenomegalia. Mega, grande. La esplenomegalia uno la va a dividir en 4 tipos de esplenomegalia. Y ahorita que veamos la imagen final, van a ver un vaso grandote, un vaso con esplenomegalia. Uno se le puede aumentar de tamaño, por ejemplo, con los hiperesplenismos, como en el caso de enfermedades autoinmunes de las plaquetas. Puede haber parasitismos como la malaria, que puede hacer que el vaso se le aumente de tamaño. En el síndrome de la hipertensión portal también el vaso puede aumentar de tamaño, y lo maluco de que el vaso aumente de tamaño es que hace más posible que uno tenga anemias porque él va a autodestruir los glóbulos rojos más fácilmente. Entonces, la esplenomegalia grado 1 es que el vaso ya se hace percutible. Entonces, si usted siente esa sombra de matidez con relación a la décima costilla, eso sí, estando el estómago vacío, porque si el estómago está lleno, entonces toda esa zona se pone mate. Entonces, la matidez del vaso ya le hace entender a uno, ahí vecino a la décima costilla, que el vaso está aumentado de tamaño. Sí, entonces miren, esto es resonancia y esto es submatidez y esto es matidez. La matidez uno entiende solidez. Aquí la solidez no la percute uno tan fácil porque ahí está, puede estar interpuesto entre el hígado y el diafragma, puede estar interpuesto el colon, la base del pulmón. Entonces allí no es tan fácil percutir la matidez, a no ser que el hígado esté aumentado de tamaño. Cuando el hígado está aumentado de tamaño, uno percibe la matidez hepática. Aquí la matidez del vaso es ya la esplenomegalia grado 1. Y acuérdense de esto: por el ligamento sustentáculo del vaso, el vaso no desciende así cuando crece.
A diferencia del hígado sí desciende así. El borde del hígado desciende en este sentido, para abajo. En cambio, el vaso, por la presencia del sustentáculo del vaso o ligamento frenicocólico izquierdo, entonces el vaso crece apuntando hacia el ombligo y sobrepasando. La esplenomegalia grado 2 es cuando el vaso rebasa el borde subcostal y usted lo toca ya es palpable, apenas palpable. La grado 3 es cuando el polo anterior del vaso está llegando al ombligo. Cuando sobrepasa el nivel del ombligo, es decir, buscando la fosa ilíaca derecha, en ese momento es el mayor grado de esplenomegalia, que es el grado 4. Entonces usted, cuando ve enfermedades hematológicas, hay que examinar el vaso. Bueno, siempre lo tiene que examinar, pero uno, por ejemplo, si un paciente está con leucemia, tiene que examinar el vaso. Si usted está sospechando la leucemia, esté seguro que tiene que explorar ese vaso. Bueno, entonces ahora sí empecemos la clase después de esa introducción. Fíjense cómo es cortico el tema, entonces hay que inflarlo por hasta las 9 de la mañana. Entonces estamos viendo allá, en la transcavidad de los epiplones, el peritoneo parietal. Ese peritoneo parietal es la parte posterior de la transcavidad de los epiplones. Ya saben ustedes que la cavidad peritoneal mayor o la cavidad peritoneal menor, con esa cavidad peritoneal menor, el lugar por donde se comunica es el hiato del mismo o foramen epiploico. Bueno, otra estrategia para hacer que esto dure hasta las 5 de la mañana. ¿Cómo ven? ¿Qué hiciste? Bueno, así la grabación queda más larga también. Todo está fríamente calculado. Entonces, miren que a través del foramen del Cristo estamos llegando a la cavidad peritoneal menor y allá donde está relacionada la cara posterior del estómago, estamos viendo el páncreas. El páncreas tiene entonces su cabeza, su cuerpo y su cola. Y miren la vecindad que tiene entre el cuerpo y la cola con la arteria esplénica. Entonces, gran parte de la vascularización del cuerpo y de la cola deriva de la arteria esplénica. Y la cabeza se irriga del tronco celíaco y de la arteria mesentérica inferior, que va a estar, este es el mesocolon transverso, y la arteria mesentérica superior, ahí no la estamos viendo porque la estaría tapando el mesocolon transverso. Entonces esa relación vascular que tiene el páncreas es bien importante. Y yo estoy desnudando, están pensando por la C, la lucha esa con que están dando. Entonces miren aquí esta estructura que tiene una lámina de peritoneo que es de la cavidad peritoneal menor y una lámina de peritoneo que es de la cavidad peritoneal mayor. ¿Cómo se llama esta estructura? ¿Cómo? Mesocolon transverso. Tiene una lámina que es de la cavidad peritoneal mayor y otra lámina que es de la cavidad peritoneal menor y otra lámina que es de la cavidad peritoneal mayor. Recuerden que el mesocolon transverso se encuentra con la raíz del mesenterio. Entonces está el mesocolon transverso y aquí está el mesenterio. Mesocolon transverso y mesenterio. ¿Listo?
Miren la relación que tiene la cabeza del páncreas con los vasos mesentéricos superiores. Aquí estará la arteria mesentérica superior y la vena mesentérica superior. En la cabeza del páncreas es donde se va a conformar la vena porta. Eso hay que recordarlo. Entonces, cuando se unen la vena mesentérica superior, la vena mesentérica inferior y la dienal, en la cabeza del páncreas van a formar a la vena porta. ¿Listo? Bien. Miren la vecindad que tiene la cola del páncreas con la cara anterior del riñón izquierdo. Y miren cómo el duodeno tiene relación con la cara anterior del riñón derecho. Este ligamento, acuérdense, que llaman la parte libre del aumento menor, se llama el ligamento hepatoduodenal, que es la entradita por detrás de ella al hiato del piso. Los que tienen novia le han dicho así a su novia. Ya me apegó el término, ya lo he visto poco, lo dijo. Suena sexy. ¿No? Bueno, listo. Ustedes miren aquí. ¿Cómo se llama este espacio? Cavidad peritoneal menor. Y detrás de esta lámina de peritoneo, ¿cómo se llama todo este espacio? Retroperitoneo. Entonces miren. En este caso estamos viendo solamente el cuerpo y la cola del páncreas en el retroperitoneo. Son vísceras secundariamente retroperitoneales. Esta aquí porque tiene una lámina de adherencia del peritoneo aquí que se llama ¿cómo? Fascia de Treitz o retroduodeno-pancreática o retinente rostral, el nombre es sexy. Sí. Bueno. Entonces miren que la cabeza del páncreas va a estar por acá atrás. Y en medio de ella es donde se va a conformar. Esa Isabela tan recochona. ¿Para qué regalas? Sí. Son estrategias de eso. Tranquila, yo también estoy en una locha. Es que tenemos que estar hasta las 9. Aquí con relación al cuerpo y la cola del páncreas hay un vaso sanguíneo que va acompañando una arteria que va para acá. ¿Cómo se llama este vaso sanguíneo? La vena esplénica. ¿Listo? Bueno. El vaso, entonces miren, él tiene un ligamento que lo adhiere al estómago, un ligamento que lo adhiere al riñón, y estamos viendo 2 de los 4 elementos que sostienen al vaso allá. Este elemento que está aquí, ¿cómo se llama? Ligamento gastroesplénico. ¿Cómo? ¿Ligamento qué? Gastroesplénico. Gastroesplénico o gastrolienal. Y este ligamento de aquí, lieno-renal. Hay un ligamento cuando el peritoneo se repliega hacia el músculo diafragma que se llama ligamento frénico-lienal. Ese ligamento frénico-lienal es un pequeño relieve de una pequeña formación peritoneal que lo va a hacer adherir contra el músculo diafragma. Y por debajo va a estar el ligamento sustentáculo del vaso. Entonces serían los 4 elementos que ayudan a que el vaso esté ubicado ahí a ese nivel. En este ligamento gastrolienal, recuerden que va a aparecer una rama de la arteria esplénica que va para la curvatura mayor del estómago. ¿Cómo se llama esa arteria? Recuerden, las arterias de la curvatura menor se llaman gástricas, las de la curvatura mayor se llaman gastroepiploicas. Good morning, students. How are you? ¿Listo? Frénico y el sustentáculo del vaso.
le estaba diciendo, recordándoles que las arterias de la curvatura mayor, de la curvatura menor del estómago llaman las arterias gástricas y las de la curvatura mayor se llaman las arterias gastroepiploicas o gastromentales. A través de este ligamento llega ¿cuál arteria para la curvatura mayor del estómago? No, la gástrica izquierda era la gastroepiploica izquierda. ¿Sí? Entonces, miren, aquí inclusive estamos viendo en la curvatura menor la anastomosis entre las dos arterias gástricas. Acuérdense, aquí la arteria alienal se anastomosa con la arteria gastroduodenal acá. Porque la gastroduodenal, ella va a dar una arteria llamada aquí no está, ¿no? Así se alcanza a ver bien. La gastroepiploica derecha se va a anastomosar con una que viene por aquí, que sería la gastroepiploica izquierda. ¿Listo? Señor, es que yo tengo miedo a las puertas cerradas. Es que me han contado que hay un sitio donde uno llega en el carro y le cierra la puerta ahí 3 horas a la gente. Terrible. Y uno no puede salir después de 3 horas. Por eso está paranoico. Bien. Entonces, esta laminita blanca que está por aquí, ¿cómo se llama? Peritoneo parietal de la transcavidad de los cinturones, ¿sí? Y esta laminita de peritoneo aquí, ¿cómo se llama? Es el peritoneo visceral de la pared anterior de la transcavidad de los ciclones. Y miren este pequeño espacio que hay aquí, que se llama la transcavidad de los ciclones, y miren cómo la cabeza del páncreas está permitiendo el paso de la arteria mesentérica superior hacia el mesenterio. ¿Listo? Una pancreatitis te puede comprometer los vasos que están ahí en el retroperitoneo. Las pancreatitis son muy graves. Recuerde, si usted sospecha pancreatitis, primera orden médica, suspender la vía oral, así usted suene chino. ¿Listo? Pero esa es la primera orden médica. Sospecha pancreatitis y habitualmente uno escribe así. No, es que ya no se escribe, ya se digita. Pues usted digita la orden y lo que uno antes escribía, ¿no? Pero uno podía NBO, wow, descrestado. Ya usted digita nada vía oral, se suspende la vía oral. Bien, si esta es la arteria mesentérica superior que se va hacia el mesenterio para irrigar yeyuno, ilio y la parte derecha del colon, ¿cómo se llama esta arteria que está aquí? ¿Esto qué es? No, el mesenterio es este. No, la hepática común es esta arteria aquí. Este es el colon transverso. Miren el epiploma mayor. Este es colon transverso. Entonces, ¿esto qué es? ¿Cómo? Bueno, si nos vamos bien hacia allá a la derecha, bien hacia allá al otro lado del tablero, sería el ligamento frénico cónico derecho. Es el mesocolon transverso. Mírenlo aquí. Tiene una lámina de peritoneo que mira hacia la cavidad peritoneal mayor. Y tiene una lámina de peritoneo que mira hacia la cavidad peritoneal menor. ¿Sí? Entonces la arteria que se está metiendo en el mesocolon transverso, que es rama de la mesentérica superior, es la arteria cónicamente. ¿Listo? Esa arteria en algunas piezas anatómicas allá se puede ver a través del mesocolon transverso. Bien. Repasemos, así estamos viendo esto. Lo que pasa es que a veces es difícil y esto es el problema de tejerse plastinado allá y le dañaron más el epiplón mayor, que está bien delicadito. Él tiene 4 láminas de epiplón mayor. ¿Sí? Miren aquí. Vamos a seguir esta lámina que es la parte superior del mesocolon transverso.
Recuerden que esta estructura se llama la bolsa aumental también. Y miren cómo se forma esta bolsita aquí, cubriendo al mesocolon transverso. De la cara posterior del estómago viene por aquí así y va a formar esta otra lámina. Esto se va a unir por acá así. Y de la cavidad peritoneal mayor, aquí está el ligamento gastropódico y formando el epiplón mayor, una lámina anterior y una lámina posterior del epiplón mayor que va a pasar por detrás del colon transverso y se proyecta hacia el mesocolon transverso. Entonces miren, aquí está representada la proyección que tiene la transcavidad de los epiplones hacia el epiplón mayor. ¿Listo? ¿Lo pillaron? Entonces, ¿por qué el aumento mayor tiene 4 láminas de peritoneo? Tiene la de más adelante y la de más atrás, que son de la cavidad peritoneal mayor, y las 2 láminas intermedias son de la cavidad peritoneal menor. ¿Está claro eso? Bien. Entonces miren la relación que tiene la cabeza del páncreas con la arteria mesentérica superior. Y esto que está viniendo desde el hígado, ¿sí? ¿Qué será? No, perdón, este no es, porque aquí está, no, ni está coloreado, no, este es el conducto pancreático principal, está en la cabeza, va a buscar luego allá a lo que es la vía biliar. Bueno, aquí en la cabeza del páncreas tenemos que hay una pequeña parte detrás de esa porción uncinada, esta es la porción uncinada, que está relacionado con el duodeno. ¿Qué porción del duodeno es esa? La porción transversa. Entonces miren que hay 2 estructuras grandes que usted puede ver en el anfiteatro, que son la tercera porción del duodeno, que es la porción transversa, y la vena renal izquierda. Esa vena renal izquierda está muy en relación con algo que se llama la pinza aórtico-mesentérica. Esa pinza aórtico-mesentérica, mírenla aquí, puede producir un síndrome que se llama el síndrome de el cascanueces o síndrome del cascanueces o nutcracker. ¿Por qué? Porque resulta que cuando se producen aneurismas de la aorta o de manera congénita, la aorta puede comprimir junto con la arteria mesentérica superior, puede comprimir a la vena renal izquierda e inclusive obstruir al duodeno. Entonces a eso es que se le llama el síndrome del cascanueces o síndrome del nutcracker. Esta vena es la vena esplénica. Esto está con relación al dorso del páncreas. Miren aquí cómo estamos ya sobre el nivel estamos más arriba del páncreas, estamos viendo desde arriba al tronco ciliar. ¿Listo? La transcavidad de los epiplones. Esto de aquí, este espacio, ¿cómo se llama? Es parte de la cavidad peritoneal mayor. ¿Cómo se llama exactamente este receso? Infrahepático. ¿Sí? Del receso infrahepático nosotros buscamos poder ingresar a través del foramen epiploico hacia la transcavidad de los epiplones. ¿Sí? ¿Está claro? Ahora, ¿qué es esto? Gastrolienal o gastrofrénico, y este hielo renal. ¿Listo? ¿Qué arteria se va por aquí? Rama de las piernas. Gastroepiploica izquierda.
Bueno, aquí no se ve muy bien. El borde, resulta que el vaso tiene un polo anterior y un polo posterior. En ese borde superior, que sería el que están viendo aquí, uno puede ver como unas muescas. Esas muescas hacen que lo llamemos el borde almenado. Cuando usted ve un castillo, el castillo usted le ve los sitios donde se ocultan los arqueros. Ellos se ocultan aquí y disparan hacia acá. Entonces, por esas características de ese borde superior del vaso es que se le llama el borde almenado. A veces en el examen uno puede poner el vaso suelto y lo confunden mucho con riñón. Pues la diferencia más grande que tendría con el riñón es que el riñón tendría por acá en su ilio algo que se llama el uréter. Entonces el riñón tiene 3 elementos en su ilio. En el ilio del vaso solamente hay 2 elementos, uno más anterior, que es la arteria esplénica, que habitualmente tiene una forma tortuosa, y la vena esplénica, que está más hacia atrás. Miren en esta imagen la vecindad que le ponen al vaso con la 10ª costilla, y las impresiones o las relaciones que tiene el vaso con las 3 vísceras, que son colon, estómago y riñón. Entonces la impresión cólica está aquí, la impresión gástrica es con la curvatura mayor del estómago, y la impresión renal es con la cara anterior del riñón izquierdo. ¿Listo? Entonces miren cómo crece un vaso. Entonces a esta personita le rayaron a medida que iban percutiendo una matidez. ¿Qué polo del vaso sería? Polo anterior. Polo anterior. Este sería el borde superior y el borde inferior. Muy bien. ¿Qué tipo de esplenomegalia están viendo ahí? Tipo 4. Una esplenomegalia. 3 está llegando al ombligo. 4 superó el nivel del ombligo. ¿Listo? Miren, una esplenectomía. Ectomizar es sacar. Esplenectomía del vaso. ¿Sí en los bordes? En el riñón no se pueden ver esos bordes. En las vacas, ¿sí? Los riñones son lobulados, pero los lóbulos son redonditos, no son unas muescas así. Sí. Qué buena pregunta. Los pacientes que tienen, por ejemplo, púrpuras, una púrpura es la disminución de plaquetas. Entonces hay algo que llama la púrpura trombocitopénica idiopática. ¿Sí? A esas personas, para poderles controlar la púrpura, inicialmente se administran esteroides, son inmunosupresores. Pero los esteroides llega un momento en que no sirven y han generado a la persona un síndrome que se llama el síndrome de Cushing. Y pues hay que llegar a la esplenectomía. Esos pacientes esplenectomizados tienen un problema. Uno también se le puede requerir una esplenectomía ante el trauma. Entonces un estallido del vaso, una fractura de estas costillas, sobre todo de la 10ª, le pueden lesionar el vaso y la solución sería sacarlo. El problema cuando se saca el vaso es que las personas se hacen más susceptibles de tener infecciones. Recuerden que el vaso, usted ya en histología vieron un vaso. Sí, está bonito. ¿Sí? ¿Están viendo eso? Recuerden que el vaso tiene un poco de nódulos linfoideos. ¿Sí? Uno tiene nódulos linfoideos dispersos en los epitelios. En el intestino se llaman las placas de Peyke. ¿Sí? Son grupos de linfocitos ahí madurando. Pero cuando los nódulos linfoideos se encapsulan, entonces llaman los ganglios linfáticos. El vaso es un ganglio linfático inmenso que tiene unos capilares donde se mete la sangre, que llaman los sinusoides esplénicos. Entonces, cuando ustedes vieron la clasificación de los capilares, hay los continuos, discontinuos, fenestrados y los sinusoides. Los sinusoides son con poros grandes. Los glóbulos rojos, cuando pasan por ahí,
Si tienen menos de 120 días no les pasa nada, pero si son viejitos, el paso los jubila y los desecha después de los 120 días. Si no hay vaso, ese proceso sucede en los sinusoides hepáticos, ¿sí? La hemocateresis, es decir, el vaso hace un proceso de destrucción de glóbulos rojos que se llama la hemocateresis. Hemocateresis es destruir glóbulos rojos y reciclar el grupo M, es decir, donde está acumulado el hierro protegido de unas proteínas que no dejan que el hierro se oxide. ¿Listo? Porque el hierro fácilmente se oxida, pero lo tenemos para que nos transporte oxígeno. Curioso eso, ¿cierto? Entonces parece que es una cosa rara. ¿Sí? El hierro, usted lo expone al ambiente y el oxígeno lo oxida. Y nosotros lo tenemos para que nos cargue el oxígeno, pero no se oxide. ¿Por qué? Porque hay unas proteínas que lo rodean, que es el grupo M. ¿Listo? Bien. Las personas que tienen esplenectomía son más susceptibles a padecer infecciones por cocos. Los neumococos son más susceptibles de desarrollar infecciones de ese tipo. Entonces se hacen más susceptibles. Por eso los esquemas de vacunación para ellos es muy importante. Evitar que obtengan infecciones por neumococos, meningococos. Son bacterias redondas. Bueno, se acabó la clase. Aquí les traigo chicas lindas y chicos lindos también. Muchachos, por más que decimos, no llegaron a las 9. ¿De qué año es esa foto? ¿Y la suya, profe? Yo creo que está no tiene. No, yo para aquí. ¿Y la suya? ¿Boletar los demás? No, yo les dije, les traigo chicos lindos, pero yo no quiero. Entonces, ¿para qué las mujeres también diviertan el hombre? No. Es que Oscar no tenía pelo. Es la esposa. Y mi hermanita que está desapareciendo. Bueno, compañeros, pero por más que quise, no se pudo